La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia. Muy feliz lunes de Pascua, 1 de abril. Muy feliz resurrección del Señor. Me alegro muchísimo de saludarte y de estar contigo. El Evangelio de hoy nos va a presentar en labios de Jesús dos de los frutos principales de la Pascua, de la resurrección del Señor: la alegría y no tener miedo. Vamos a escuchar Mateo 28, 8 al 15. En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Vamos a ver entonces. Las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría. Es normal que el encuentro con el resucitado o cualquier experiencia fuerte que podamos tener de Dios o de los santos o de los ángeles nos produzca miedo. Un cierto miedo ante la experiencia de Dios es normal, no pasa nada. Porque la experiencia de Dios, de los santos, de los ángeles, es una experiencia que sobrepasa mucho la capacidad humana. Es una experiencia en la que el ser humano experimenta fuertemente su pequeñez y la grandeza y la fortaleza de Dios y de todo lo que pertenece al ámbito divino. Y entonces ante eso nuestra flaqueza humana experimenta miedo. Esa es la explicación. Pero
mucho más que miedo, estaban llenas de alegría. La resurrección del Señor ha venido a llenar el mundo de alegría. Tenemos que pedirle mucho al Señor resucitado y al Espíritu Santo y a María que en esta Pascua nuestros corazones experimenten una profunda alegría. Es muy importante para un cristiano, para una familia, para una comunidad, para una parroquia, que haya un ambiente de alegría. No una alegría externa, de mucha fiesta, sino un ambiente de alegría de los corazones. Que los corazones estén alegres. Tenemos que cuidar mucho el don de la alegría, porque la alegría nos hace estar mucho más abiertos a Dios. La alegría ahuyenta al demonio y la alegría nos da mucha fuerza para seguir al Señor. Entonces tenemos que pedirle a Dios y cuidar nosotros el don de la alegría espiritual, la alegría del corazón. Y también tenemos que intentar que nuestra vida alegre a nuestros hermanos y hermanas. Estar nosotros alegres y ser fuente de alegría a nuestro alrededor. Insisto, no una alegría de bullicio, de fiesta externa, alegría del corazón. Entonces, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: alegraos. ¿Veis? Es deseo del Señor que estemos alegres. Es deseo del Señor que uno de los grandes frutos de la Pascua sea la alegría. Por eso Jesús les dice a las mujeres: alegraos, alegraos. Y Jesús te lo dice hoy a ti. Jesús lo dice hoy a tu alma: alégrate, alégrate. Cuando nosotros tenemos sobre la vida, sobre nuestra vida y sobre las cosas que nos ocurren en la vida, cuando tenemos una mirada de fe, siempre tenemos más motivos para estar alegres que para estar tristes. En la vida siempre hay cruz. Siempre vas a tener cruz. No esperes que llegue un momento en tu vida en que no haya cruz. En esta vida, en el cielo ya no, pero en esta vida siempre tendrás cruz. Pero si miras la vida con una verdadera mirada, con la mirada de la fe,
vas a tener más motivos para estar alegre que para estar triste. Siempre. Y te puede ayudar mucho a estar alegre contemplar largamente a Jesús resucitado y meditar largamente en la resurrección del Señor y en las consecuencias que eso tiene para tu vida y para el mundo y para el universo entero. Tienes que ir descubriendo las cosas, los pensamientos que más te ayudan a estar alegre. Y tienes que meditar en tu corazón, como hacía María. Tienes que rumiar, tienes que dar vueltas en tu corazón a aquellos pensamientos que te ayudan a estar alegre y a mirar la vida con esperanza, con gozo. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho pensar en el cielo. Entonces procuro pensar mucho en el cielo, porque eso me ayuda mucho a estar alegre. Pensar que lo que me espera, mi futuro, es una eternidad de felicidad en la que todos mis deseos estarán plenamente colmados. Entonces pensar que ese es mi verdadero futuro y que las cosas de la vida se pasan, ese pensamiento me ayuda mucho a estar alegre. Entonces procuro pensarlo mucho. También me ayuda mucho a estar alegre pensar en aquellas situaciones maravillosas que el Señor me ha concedido vivir. El Señor me ha concedido vivir muchas situaciones maravillosas, experiencias preciosas de su amor. Procuro meditarlas en mi corazón, recordarlas para estar alegre. Y así tú tienes que ver qué pensamientos te ayudan a estar alegre y fomentarlos. Y al contrario, los pensamientos que te traen tristeza, no los permitas, no les des vueltas en tu interior. Ellas se acercaron a Jesús, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Podría haber quien pensase que Jesús resucitado es un ser más distante, más lejano, más frío, porque ahora ya se podría pensar como que es menos humano al estar ya resucitado por encima del tiempo, por encima del sufrimiento. No. Todo lo contrario. Ya vamos a ir viendo en todos los evangelios de la Pascua que Jesús resucitado parece todavía más humano, más comprensivo, más cercano. Entonces, como Jesús resucitado es así de cercano, les permite que se acerquen a Él y le abracen los pies. Se acercan a Él
y le abrazan los pies. Jesús, resucitado, deja que te acerques. Jesús, resucitado, deja que le abraces. La experiencia del dolor, la experiencia de la pasión ha hecho al corazón de Jesús todavía más comprensivo, todavía más tierno, todavía más cercano. Comprende mejor nuestra debilidad y nuestro sufrimiento. Cuando una persona pasa por una fuerte experiencia de dolor, si la vive bien, esa experiencia produce en él un corazón más bueno y más humilde. Como describe, por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando habla sobre los frutos de la noche oscura del alma. Entonces ellas están abrazadas a sus pies, postradas ante él. Y Jesús les dice, no temáis. Esto es maravilloso. La alegría y ahora no tener miedo. Una de las cosas que más daño nos hacen en la vida es vivir con miedo. Tenemos miedo a diferentes cosas y podemos vivir con un cierto miedo o con mucho miedo. Y el miedo es una cosa que nos entristece, nos debilita y nos paraliza. Jesús quiere expulsar el miedo de nuestro corazón. No temáis. La resurrección expulsa el miedo de nuestro corazón. Id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. La resurrección nos convierte en testigos de Dios. Id a comunicar a mis hermanos. Dad testimonio de mí y de mi resurrección. Que vayan a Galilea, allí me verán. El que obedece a Jesús es el que llega a tener experiencia de su resurrección, de que está vivo. Aquel que no se fía de él, es más difícil que tenga experiencia de que está vivo, pero el que se fía de él y le obedece, tendrá una experiencia de Jesús vivo y resucitado. Esto es todo por hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga y María te bendiga.